los alquinos, ¿verdad? Y bueno, los alquinos como grupo funcional, ¿verdad? De compuestos orgánicos, se caracteriza por la presencia del triple enlace carbono-carbono, ¿verdad? También son hidrocarburos, igual que lo son los alquenos e igual que lo son los alcanos, ¿verdad? La diferencia en el caso, como les mencionaba, pues este grupo funcional, ¿verdad? Aquí recordar que en este triple enlace carbono-carbono, uno de esos enlaces es un enlace sigma y los otros dos enlaces son enlaces pi, ¿verdad? Eso hace, y bueno, y ahí va a ser una diferencia, ¿verdad? Entre los alcanos, los alquenos y los alquinos, es que aunque están formados por carbonos e hidrógenos, los carbonos tienen diferente hibridación dependiendo de qué hidrocarburo estemos hablando. En el caso de los alcanos, los carbonos tienen una hibridación sp3. En el caso de los alquenos, tienen una hibridación sp2. Aquí, en el caso de los alquinos, los carbonos que forman este triple enlace carbono-carbono tienen una hibridación sp, ¿verdad? Porque se requieren de dos orbitales p sin hibridar para formar estos dos enlaces pi, ¿verdad? En cuanto a las reglas, ¿verdad? De nomenclatura de la UPAC, entonces vamos a tener que, bueno, siempre pues vamos a seguir las mismas reglas, vamos a identificar, ¿verdad? La cadena de mayor número de átomos de carbono, en este caso que contenga al triple enlace carbono-carbono, vamos a comenzar numerando por el extremo más próximo a este triple enlace carbono-carbono y pues siempre, ¿verdad? Vamos a tener la raíz, lo que decíamos, ¿verdad? El prefijo que nos indica el número de átomos de carbono que hay en la cadena. Luego, como ahora tenemos un triple enlace carbono-carbono, entonces el infijo va a cambiar. Ahora el infijo va a ser in y el sufijo, pues como siguen siendo hidrocarburos, pues siempre va a ser o, ¿verdad? Entonces hablaríamos de etino, propino, butino y así sucesivamente, ¿verdad? Igual que en el caso de los alquenos, hay que indicar el número localizador, ¿verdad? De dónde comienza este triple enlace carbono-carbono y los sustituyentes, pues no, siempre se van a nombrar en orden alfabético, ¿verdad? Entonces, siguiendo esas reglas, pues tratemos de nombrar, de dar el nombre sistemático a estos 6 compuestos que tenemos acá. Pueden comenzar por los primeros 3. Estos pues únicamente tienen el triple enlace carbono-carbono. Ya estos otros 3 que les puse aquí abajo es para que entendamos, ¿verdad? Aquello que habíamos mencionado del por qué la UPAC, en el caso de los alquenos, si se recuerdan, habíamos hablado del but2-eno o en lugar del 2-buteno, es porque habíamos dicho qué pasa cuando hay compuestos que tienen más de un grupo funcional, como son estos 3 ejemplos que les traigo aquí abajo. Entonces, esto lo vamos a hacer después, ¿verdad? Pero estos 3 creo que los podrían hacer ustedes perfectamente solos. Pueden ahí, les voy a dar un par de minutos para que traten de darles los nombres ahí en sus cuadernos y luego pues los pueden escribir ahí en el chat, ¿verdad? Para revisarlos y que los compartamos ahí. A ver, eh, ¿quién se anima con el primero?
A ver, ¿de cuántos carbonos sería ese alquino? 5, Lick. Vamos a ver. ¿Y por dónde comenzaríamos a enumerar? Izquierda. De izquierda a derecha, ¿verdad? Muy bien. Entonces aquí, bueno, si quieren, voy a abrir una pizarra para que podamos identificar bien los carbonos, ¿verdad? Efectivamente, son 5 carbonos, que esperaría yo que todos estuviéramos de acuerdo. Entonces ahí en el chat ya la pueden ver, ¿verdad? La pizarra, por si alguien se quiere unir a ella. Solo les voy a poner para que ustedes la puedan editar. Bien, entonces aquí, en este inciso A, que además se puede ver un poco más grande, ¿verdad? Efectivamente son 5 carbonos y es correcto, tendríamos que comenzar numerando por el extremo izquierdo, ¿verdad? Este sería el carbono 1. Aquí donde comienza el triple enlace sería el carbono 2. Donde termina sería el carbono 3. Este sería el carbono 4. Y este que tenemos acá sería el carbono 5, ¿verdad? Entonces, bien. ¿Cómo se llaman los sustituyentes que tenemos en ese compuesto? Tenemos 5 cloro, 4,4 dimetil, pent, 2 inoli. Muy bien. La pregunta era cuáles eran los sustituyentes, ¿verdad? Tenemos 2 tipos de sustituyentes, que son el cloro y el metil, ¿es correcto? Y el primero que tendríamos que nombrar sería el cloro, ¿verdad? Sería el 5-cloro. Luego tenemos a 2 grupos metiles en las posiciones 4. Recordemos que utilizamos un número localizador por cada sustituyente. Y pues bueno, como es de 5, la raíz sería pent. El triple enlace comienza en el carbono 2 y sería ino, ¿verdad? Entonces, muy bien. Ese sería el nombre. 5-cloro como 4,4 dimetil pent 2 ino. Muy bien. Bueno, y el inciso B, ¿cómo se llamaría este inciso B? A ver, ¿cuál sería el nombre?
Pues no podía hablar. ¿Perdón? Ahí lo pueden escribir en el chat, ¿verdad? Bueno, entonces Carlos nos dice que sería el 8 bromo 3,7 dimetil non 4-ino. Entonces vamos a escribir aquí el nombre que nos da Carlos y lo vamos a revisar, ¿verdad? Entonces, bueno, la cadena de mayor tamaño, ¿verdad? Que tendría el triple enlace. Entonces tendríamos que estar de acuerdo que sería esta de acá, ¿verdad? Y bueno, pues ahí sí nosotros contamos, ¿verdad? Las posiciones, pues tendríamos que estar de acuerdo que habría que comenzar numerando por el extremo izquierdo, ¿verdad? Este sería el carbono 1, carbono 2, carbono 3. Aquí donde comienza el triple enlace, el carbono 4. Ay, 4. Bueno, no se ve mucho como 4, pero carbono 4, el carbono 5, el 6, el 7, el 8 y el 9, ¿verdad? Y es correcto, el bromo estaría en la posición 8 y tendríamos a los grupos metilos en la posición 3 y en la posición 7 sería un non por los 9 y el triple enlace efectivamente comienza en el 4, ¿verdad? Así que muy bien, Carlos. Ese sería el nombre. No sé si así les había dado a los demás o no. Sí, le cambié si me había dado. Sí, así le había dado. Bueno, no sé si hay alguna duda o pregunta. Bueno, y el siguiente, que sería el inciso C, sería este de aquí. Entonces, bien, ¿cuál sería el nombre para este?
Lick, yo tengo el 3-isopropil, 7-metil, DEC, 5-ino. Ok, entonces aquí fíjense que hay dos posibilidades de cadenas de 10, ¿verdad? ¿Se acuerdan que allá en los alcanos habíamos visto una regla de cuando hay dos o más posibilidades, cuál es la que deberíamos de escoger? La que tiene más sustituyentes. Las que tienen más sustituyentes, muy bien. ¿Y tendría realmente un grupo isopropil? La que tiene más sustituyentes. ¿O no? No, Lick. No, ¿verdad? Ahí es importante tener cuidado. Aquí se las voy a subrayar, no se las quería subrayar, pero bueno, una sería esta, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que si no me equivoco fue la que nos escogió, bueno, o la que mencionó Nayeli, ¿verdad? Luego tendríamos otra, que sería esta, que tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces están esas dos que tienen 10. Si nos fijamos en la verde, que fue la primera que hice, que se la voy a borrar, en esta, entonces tendríamos únicamente 1 y 2 sustituyentes, ¿verdad? En esta amarilla que les acababa de colocar, entonces tendríamos 1, 2 y 3 sustituyentes. ¿Sí o no? ¿O no? Sí, Lick. Sí, ¿verdad? Y bueno, tendríamos que comenzar a numerar del extremo izquierdo al derecho o del derecho al izquierdo. ¿Por dónde numeramos? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? Izquierda, derecha. De izquierda a derecha, ¿verdad? Porque si se fijan, pues, sea que numeremos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, el triple enlace siempre comienza en la posición 5. Pero recordemos que cuando se da ese caso, ¿verdad? De que el sustituyente, que el grupo funcional se encuentra en la misma posición, deberemos de escoger aquella que dé la menor numeración, ¿verdad? A los sustituyentes. Entonces tendría que ser aquí, ¿verdad? Este sería el carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y aquí entonces, pues los sustituyentes serían metiles y etiles, ¿verdad? Los dos sustituyentes que tendríamos ahí. Entonces serían en orden alfabético. Primero el etil, sería el 3 etil, el 2,7 dimetil, DEC 5 ino. No sé si así alguien lo había nombrado o no. ¿Alguna pregunta? ¿O estamos bien? Estamos bien. Ok, bueno. Y lo otro que les mencionaba, pues ya estos ya son ejemplos para explicar, ¿verdad? Como les mencionaba,
esta forma de nombrar los compuestos, ¿verdad? En el caso del inciso D, si ustedes se fijan, tenemos dos grupos funcionales, ¿verdad? Que es el doble enlace y el triple enlace. Aquí pues tienen prioridad el triple enlace por sobre el doble enlace, ¿verdad? Al momento de nombrarlos. Entonces aquí, ¿qué quiere decir eso? Que si tiene prioridad el triple enlace, entonces este sería nuestro carbono 1, este sería el carbono 2, este el 3, el 4, 5, 6 y 7, ¿verdad? Entonces, bueno, este es sencillo porque no tiene sustituyente, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos que sería un EPT, ¿verdad? Entonces aquí hablaríamos de este, ¿verdad? Entonces, bueno, miren que como tenemos los dos grupos funcionales, entonces tenemos que mencionar la posición de los dos grupos funcionales, ¿verdad? Entonces, bien, ya habíamos dicho que para los alquenos era en, ¿verdad? Era el infijo, entonces sería el EPT 6N. Luego tendríamos 1 y no, ¿verdad? Para poder nombrar. Entonces, miren que aquí es donde la nomenclatura que habíamos mencionado, en el caso de los alquenos, por ejemplo, cuando allá en los alquenos decíamos, ¿verdad? Bueno, lo podemos nombrar como el 6 hepteno, por ejemplo, digamos, ¿verdad? Pues bueno, cuando solo hay ese grupo funcional, pues no hay como mucho problema, ¿verdad? Pero, ¿cómo nombraríamos, por ejemplo, este, verdad? ¿Cómo sería? 61 heptino o 16 heptino, ¿verdad? O como en este caso, y ahí es donde les mencionaba yo que es más recomendable, ¿verdad? Y esto fue lo que llevó a la UPAC, ¿verdad? A hacer a proponer, ¿verdad? Esta nueva forma para especificar, ¿verdad? Con, al momento de nombrarlo, como mencionábamos, ¿verdad? Pues identificamos el número de átomos de carbono en la cadena y luego con los números localizadores en sí especificamos dónde están localizados cada uno de estos, ¿verdad? Entonces realmente este compuesto es un heptenino, si lo nombramos, ¿verdad? Aquí, o sea, si obviáramos los números, pues ese sería el nombre, sería un heptenino, no sería un heptino, ¿verdad? Que sería como en este caso, ¿verdad? Donde únicamente hay un único triple enlace carbono-carbono, sino que aquí sería el heptenino, porque tenemos además lo que es un doble enlace. No sé si queda claro. Con estos nombres es fácil, me parece a mí, ¿verdad? Creo yo, sobre todo porque ya vimos los alquenos, ¿verdad? Cómo vamos introduciendo las numeraciones. Pero no sé si hay alguna pregunta o alguna duda. O estamos... Clic ahí donde tiene EP6 en, no, Ajá. solo sería EN, no tendría que ir la O. No, porque no es un alqueno. Es lo Ah, que le estaba explicando ahorita. O sea, lo que estamos haciendo es indicar que ahí hay un doble enlace, pero ese compuesto no es un alqueno. Por lo que les mencionaba, que tiene prioridad, los alquinos tienen prioridad sobre los alquenos, ¿verdad? O sea, al momento de nombrarlo, por eso les decía, estos dos están en los extremos, no comenzamos por el lado izquierdo, porque no es el doble enlace el que tiene prioridad por sobre el triple, sino que es el triple el que tiene prioridad por sobre el doble. Por eso comenzamos a numerar forzosamente por acá, ¿verdad? Porque este grupo tiene prioridad. Allá en Orgánica 2 van a ver eso, cuando ya miren más grupos funcionales, cuáles van teniendo mayores prioridades, ¿verdad? Al momento de nombrarlos. Pero aquí, en este tipo de compuesto que tiene el triple y el doble enlace, va a tener prioridad. Siempre los alquinos van a tener prioridad sobre los alquenos. No, aquí no se coloca la terminación porque como tiene mayor prioridad,
se nombra como un alquino. La terminación es la terminación de los alquinos. No sé si hay alguna otra pregunta. Dale, gracias. Bueno, y entonces veamos a ver si es cierto. Traten de nombrar a este inciso E. Ustedes, ¿cómo lo nombrarían? Ahí les doy unos cuantos minutos para que traten de nombrar. Ahí lo pueden escribir en el chat, acuérdense. Ajá. Bueno, entonces aquí el cuidado que hay que tener es que estos dos son grupos funcionales, ¿verdad? Entonces, como ya hemos mencionado, debemos de escoger la cadena que contenga a los grupos funcionales. En este caso, la cadena pues sería esta, ¿verdad? Que tenemos acá, que sería la cadena de mayor número de átomos de carbono que contiene a los dos grupos funcionales en este caso, ¿verdad? Que son el grupo funcional alqueno y el grupo funcional alquino. Y como ya les mencionaba, pues aquí tiene prioridad el alquino. Este sería el carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5, 6 y el carbono 7, ¿verdad? Bueno, ya con esa ayuda, entonces creo yo que ya les pueden dar ustedes el nombre. Y nos lo pueden escribir ahí en el chat. Yo tengo LIC 6 bromo, 5 etil, 3,4 Espéreme, porque si no tengo que escribirlo. Ajá, díganme. 6 bromo. 6 bromo, 5 etil, 3,4 dimetil, 6, ¿Perdón?
EPT Ujú. 6 en 1 y no. Ujú. Bien, bien. Bueno, por ahí creo que alguien también escribió en el chat y creo que es el mismo nombre que puso Carlos que el suyo. Y es correcto, ¿verdad? Entonces tendríamos que habrían 4 sustituyentes. Los 4 sustituyentes para aquí sería 1 y 2 grupos metil que estarían en las posiciones 3 y 4. Tendríamos aquí en la posición 5 este grupo etil y en el carbono 6 el bromo, que es el primero que se nombra por el orden alfabético, ¿verdad? Y es correcto, es un EPT que en el 6 tiene un doble enlace y en el primero tiene un triple. Muy bien, sí, ese sería el nombre. No sé si los demás, si lo tenían o no habían llegado. Ahí hasta nombrar. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, entonces ahí lo tienen. ¿Y Alicia dónde está? Veamos a ver si los pueden nombrar ustedes solos. Ahí lo pueden escribir en el chat para que lo revisemos. Vení. Bueno, entonces ahí me pueden escribir en el chat ¿Ah? el nombre. Este se parece un poco al de arriba, ¿verdad? A ver, jóvenes. Ah, por ahí alguien escribió ya. Vamos a copiarlo. Bien, entonces aquí nuevamente, ¿verdad? La cadena de mayor tamaño que contiene, ¿verdad?
a ambos grupos funcionales sería esta. Numeramos igual por el extremo del triple enlace. Y también sería una cadena de 7, si se fijan, que tendría 3 sustituyentes. Muy bien. El bromo en la posición 6. Los grupos metilos en la posición 3 y 4. Tendríamos que ahora el doble enlace comienza en la posición 5. Muy bien. Y en la 1. Aquí lo único, pero más creería que fue un error de dedo, es que recuerden que separamos, los números de las letras con guiones, ¿verdad? Que no se les olvide eso. Muy bien. Sí. ¿Así les había dado a los demás? ¿O no? Sí, casi me había dado. Ok, bueno. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda con esto de la nomenclatura de los alquinos. O si estamos bien. Todo bien, Lick. ¿Todo bien? Ok, bueno, entonces, aquí, por ejemplo, aprovechar, ¿verdad? Quizá ya lo leyeron ahí en el libro. Ya ahorita, ¿verdad? Como decíamos, estamos en el capítulo 5 y en el capítulo 5 pues aquí está, ya se comenzó, perdón, ubicándonos en la parte de lo que son los alquinos, ¿verdad? Y si ya lo leyeron ustedes, pues se recordarán, aquí solo para que se ubiquen, ¿verdad? En el capítulo 5, los alquinos comienzan en la sección 5.6. En la sección 5.7 está lo que es la nomenclatura, ¿verdad? De los alquinos, que es lo que hemos repasado ahorita, pero recordar esto, ¿verdad? Cuando hablamos de los alquinos, hay dos tipos de alquinos, ¿verdad? Lo que son los alquinos terminales, que tienen el triple enlace carbono-carbono en un extremo, como estos últimos que nosotros hemos estado haciendo en estos ejercicios, ¿verdad? Estos 3 incisos D, E y F son ejemplos de alquinos terminales porque este triple enlace lo tenemos en un extremo. Mientras que estos primeros 3 que habíamos nombrado, el inciso A, B y C, son ejemplos de alquinos internos, ¿verdad? Porque tienen el triple enlace en medio, dijéramos, de la cadena, ¿verdad? Y eso determina, pues, o afecta, ¿verdad? Lo que es ciertas propiedades químicas de lo que son los alquinos. Entonces, eso primero, ¿verdad? Porque allá cuando mirábamos alcanos, no hacíamos esta diferenciación ni tampoco la hicimos en el caso de los alquenos, ¿verdad? Aquí, en el caso de los alquinos, sí es importante el poder distinguir, ¿verdad? ¿Qué tipo de alquino es del cual nosotros estamos hablando? Si un terminal o un interno, porque esto va a determinar propiedades como, por ejemplo, lo que es la acidez, ¿verdad? Que tienen los alquinos. Esto que era la estructura, ya la habíamos mencionado rápidamente al inicio, ¿verdad? Habíamos dicho que en el caso de los alquinos, pues en este triple enlace hay un enlace que es un enlace sigma, que es este que podemos ver aquí representado, ¿verdad? Que resulta de un traslape frente a frente. Y luego tenemos 2 enlaces que son enlaces pi, que resultan del traslape lado a lado de orbitales p, ¿verdad? Y eso pues solo para que nos recordemos. Luego, como les mencionaba, esta, ¿verdad? Que son las reacciones aquí de los alquinos. Los alquinos, como tienen los mismos enlaces que tienen los alquenos, sufren el mismo tipo de reacciones, ¿verdad? Que son reacciones de adición. Las mismas reacciones que repasábamos en la reunión anterior, para los alquenos son las reacciones que van a sufrir también los alquinos. La diferencia va a ser que van a reaccionar con el doble del número de moles de reactivo del que lo hacían los alquenos. ¿Por qué? Porque los alquenos tenían un solo enlace pi. En el caso de los alquinos tienen 2 enlaces pi, ¿verdad? Entonces pueden reaccionar con el doble de la cantidad de reactivo porque tienen el doble de enlaces pi para poder reaccionar. De hecho, en los mecanismos, como lo podemos ver acá, ¿verdad?
cuando un alquino reacciona con, por ejemplo, un primer mol de haluro de hidrógeno, entonces el intermediario va a ser un alqueno, ¿verdad? Bueno, en este caso va a ser un carbocatión alqueno, ¿verdad? Que reaccionará en el segundo paso, ¿verdad? Con un ion con un ion haluro para formar lo que es un alqueno, ¿verdad? Y como ya habíamos dicho, los alquenos también reaccionan con los haluros de hidrógeno, por lo que este alqueno va a reaccionar con un segundo mol de haluro de hidrógeno para terminar formando un dihaluro de alquilo, ¿verdad? Es decir, un compuesto que va a tener dos átomos de halógeno unidos a los mismos, al mismo átomo de carbono, ¿verdad? Entonces aquí esto, pues, solo para que los tengamos presente. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita, repasar un poco lo que son las reacciones, ¿verdad? Bueno, y esto que les decía, lo de las propiedades, ¿verdad? Una de las propiedades, permítanme, solo me voy a poner los audífonos. Lo que Mari quiera. Bueno, entonces, aquí como les decía, ¿verdad? Bueno, no ahorita, pero les mencionaba al inicio, ¿verdad? La diferencia entre lo que son los alcanos, los alquenos y los alquinos, decíamos, ¿verdad? Todos ellos son hidrocarburos, todos ellos tienen carbono e hidrógenos, pero el tipo de enlace que forma hacen que tengan una hibridación diferente, ¿verdad? Y debido a esta diferencia en la hibridación es que podemos tener diferencias en la acidez, ¿verdad? En cuanto a lo que son los diferentes tipos de hidrocarburos. Y esa, pues esa parte de la acidez la pueden ustedes, o no sé si ya la habían leído o no, en la sección 5.3, ¿verdad? La acidez de un hidrógeno unido a un carbono con hibridación SP. Aquí está esto que les mencionaba, ¿verdad? En el caso de los alcanos, la hibridación es SP3, en el caso de los alquenos, la hibridación es SP2, en el caso de los alquinos, la hibridación es una hibridación SP, ¿verdad? El hecho de que los átomos tengan diferentes hibridaciones hace que los electrones se compartan de una forma diferente, ¿verdad? Y por eso es que hay algunos hidrocarburos que pueden donar más fácilmente los hidrógenos de lo que lo pueden donar otros tipos de átomos que tengan hibridación diferente, ¿verdad? Y aquí lo podemos leer, la autora nos lo explica, ¿verdad? El carbono forma enlaces covalentes no polares con el hidrógeno. Esto lo habíamos repasado ya desde el inicio, ¿verdad? Habíamos dicho el carbono y el hidrógeno tienen electronegatividades muy semejantes y por eso mencionábamos, ¿verdad? Que los alcanos, cuando decíamos, ¿verdad? Los derrames de petróleo, no se pueden, el petróleo no se puede disolver en el agua porque el petróleo tiene enlaces no polares, mientras que el agua tiene enlaces polares, ¿verdad? Entonces, por eso decíamos, el tipo de enlace es un enlace covalente no polar. Comparten sus electrones enlazantes de manera casi igual, ¿verdad? Eso es lo que significa que sean compuestos covalentes no polares, ¿verdad? Sin embargo, y aquí es donde viene lo importante, ¿verdad? Y la diferencia de los alquinos con respecto a los otros hidrocarburos es que no todos los átomos de carbono tienen la misma electronegatividad. Y entonces ustedes se podrían preguntar, ¿verdad? Pero ¿cómo es esto posible? Si son átomos de carbono, o sea, si son átomos de carbono, todos los átomos de carbono son iguales y todos los átomos de carbono deberían de tener la misma electronegatividad. Sí, esto sí nos quedamos con nuestras bases de química general, ¿verdad? Pero si subimos el nivel que hemos aprendido en esta clase, hemos visto que no es cierto que todos los átomos de carbono sean exactamente iguales, ¿verdad? Su hibridación, cómo cambian, ¿verdad? Cómo se combinan estos orbitales atómicos va a variar dependiendo de qué tipo de compuestos sean, ¿verdad? Y entonces es esto, ¿verdad? Es la hibridación
lo que hace que aunque sean átomos de un mismo elemento, puedan tener electronegatividades diferentes, ¿verdad? Y aquí nos lo explican. Un carbono con hibridación sp es más electronegativo que un carbono con hibridación sp2, que a su vez es más electronegativo que una hibridación, que un carbono con hibridación sp3, ¿verdad? Que es este resumen que nos están dando aquí, ¿verdad? Las electronegatividades relativas de los diferentes tipos de átomos de carbono. Entonces podrían decir, pero bueno, ¿cómo se sabe esto? Pues aquí hay que volver al capítulo 2, ¿verdad? A lo de las, cuando hablábamos acerca de lo que es la acidez, ¿verdad? Entonces uno puede medir la constante de ionización ácida y de hecho se han medido. Si nosotros comparamos, por ejemplo, estos 3 hidrocarburos que tienen el mismo número de átomos de carbono, pero que tienen diferentes tipos de enlaces, entonces se ha determinado que en el caso del etino, por ejemplo, es el que tiene el pKa más bajo, ¿verdad? No sé si se recuerdan cuando lo vimos esto en el capítulo 2, pero decíamos, la relación entre la acidez y el pKa es que entre menor es el valor del pKa, más ácido es ese compuesto, ¿verdad? Aquí hay que aclarar, ¿verdad? No estamos diciendo que los alquinos sean ácidos como por ejemplo el ácido nítrico o el ácido sulfúrico. No, ya esta diferenciación la habíamos hecho en aquel entonces, ¿verdad? Cuando habíamos repasado las teorías de ácidos y bases. Recordemos que los ácidos inorgánicos son ácidos fuertes. Todos los ácidos orgánicos, incluidos los alquinos que estamos viendo ahorita, son ácidos débiles, es decir, no se ionizan por completo, solo se ionizan de forma parcial, es decir, solo algunas de todas las moléculas de un alquino podrán donar, ¿verdad? Iones hidrógeno. Las otras, pues no, se quedarán como moléculas no ionizadas, ¿verdad? Pero al compararlos entre los 3, ¿quién podría donar más fácilmente un ion hidrógeno? Pues sería un alquino en comparación con un alqueno, en comparación con un alcano, ¿verdad? Como son ácidos muy débiles, ellos van a ceder estos iones hidrógeno únicamente en presencia de bases que sean muy fuertes, ¿verdad? Como es el ion amiduro, ¿verdad? Que es la base más fuerte que nosotros podemos tener. Y eso aquí nos lo explica la autora, ¿verdad? Con el fin de eliminar un protón de un ácido, la base que elimina al protón debe ser más fuerte que la base generada como consecuencia de la eliminación del protón. En otras palabras, se debe comenzar con una base más fuerte que la base que se formará. Puesto que el amoníaco es un ácido más débil que el alquino terminal, el ion amiduro, que es este, ¿verdad? El ion NH2 con carga negativa, es una base más fuerte que el carbanión, ¿verdad? Llamado ion acetiluro, que se forma al retirar el hidrógeno del carbono sp del alquino terminal, ¿verdad? Y luego, pues, aquí es lo que les decía yo, ¿verdad? Que es importante poder distinguir la diferencia entre los tipos de alquino, ¿verdad? No son todos los alquinos que pueden comportarse como ácidos, ¿verdad? Únicamente se pueden comportar como ácidos los alquinos terminales, porque únicamente los alquinos terminales tienen un ion hidrógeno. En estos ejercicios que nosotros habíamos hecho, pues no se miraba porque tenemos lo que son las estructuras lineoangulares, pero tendríamos que estar todos de acuerdo que este carbono tiene un hidrógeno, igual que este e igual que este. Pero en el caso de estos alquinos internos, tendríamos que estar de acuerdo que estos carbonos ya están formando sus 4 enlaces. Ninguno de estos carbonos tiene hidrógeno. Si no tiene hidrógenos, entonces no los pueden donar, entonces no se pueden comportar como ácidos, ¿verdad? Los únicos que pueden comportarse como ácidos son los alquinos terminales, que era esto que estábamos viendo aquí, ¿verdad? Que leíamos aquí
el ion amiduro es una base más fuerte que el carbanión llamado acetiluro, que se forma al retirar el hidrógeno del carbono sp del alquino terminal, ¿verdad? Entonces aquí la reacción la podemos observar aquí, ¿verdad? ¿Quién va a ser? Quien se va a comportar como un ácido va a ser el alquino terminal en presencia de una base fuerte como el ion amiduro. Aquí tendríamos que estar de acuerdo, ¿verdad? La flecha saldría del par de electrones solitarios hacia este protón. El par de electrones se quedarían en este carbono y por eso es que este carbono queda con una carga negativa, ¿verdad? Y recibe el nombre de ion acetiluro, ¿verdad? Y esa es la razón, ¿verdad? Del por qué esta pregunta que les hacía yo aquí en la presentación, ¿verdad? ¿Por qué los alquinos son más ácidos que otros hidrocarburos? Pues los alquinos son más ácidos que otros hidrocarburos porque tienen una hibridación sp. Y los átomos con hibridación spt tienen traslapes que son menos eficientes, dijéramos, ¿verdad? O son traslapes que son menos fuertes, los átomos se pueden donar con mayor facilidad, ¿verdad? Y por eso es que los alquinos son más ácidos que otros hidrocarburos. Bueno, y esta, pues es esta reacción que estábamos mencionando, ¿verdad? Igual puede ser que ustedes ya las hayan visto, ¿verdad? La importancia de que estos alquinos puedan reaccionar con bases fuertes como lo que son los iones amiduros es porque pueden formar intermediarios que luego pueden reaccionar, ¿verdad? Para formar compuestos de mayor longitud o de mayor número de átomos de carbono. Eso lo pueden leer ustedes ahí en la sección 5.14 en el libro, ¿verdad? En la síntesis de compuestos orgánicos son muy importantes las reacciones que forman enlaces carbono-carbono, pues sin ellas no sería posible convertir moléculas con estructuras de carbono pequeñas en moléculas con estructuras de carbono más grandes. En su lugar, el producto de una reacción siempre tendría el mismo número de carbonos que el material inicial, ¿verdad? Una de las reacciones que forma un enlace carbono-carbono es la reacción de un ion acetiluro con un halogenuro de alquilo. En este caso se deben utilizar halogenuros de alquilo primarios o halogenuros de metilo, ¿verdad? Entonces, bueno, si se fijan aquí, el punto de partida es el ion acetiluro, pero anteriormente entonces decíamos cómo se va a formar este ion acetiluro. Este ion acetiluro se va a formar a partir de la reacción de un alquino con el ion amiduro. Entonces, fíjense que esta es una reacción y por eso aquí en la presentación se colocan de esta forma, ¿verdad? Esto es bien importante, ¿verdad? Esta es una forma, en el caso de las reacciones orgánicas, para representar que son dos reacciones diferentes, ¿verdad? Primero debe de ocurrir la reacción 1 y hasta que la reacción 1 sea completado es que puede iniciar la reacción 2, ¿verdad? Y la reacción 2, pues es esta que estábamos viendo acá, ¿verdad? Que es utilizar estos iones acetiluro, hacerlos reaccionar con un haluro de alquilo para formar un nuevo alquino, pero que tendría mayor número de átomos de carbono. Permítanme. Bueno, esto ya lo habían leído o todavía no lo habían leído ustedes. Sí, Lee.
Ah, ok. Ah, bueno, ¿verdad? Bueno, entonces estamos bien, ¿verdad? Así que, ¿cuál sería la estructura de este producto? Bueno, la estructura o me pueden dar el nombre, ¿verdad? Y así podemos escribir ahí la estructura. Si me dicen el nombre, podemos escribirla. Aquí lo tenemos ya en la pizarra. Y para quienes no lo han repasado, podemos plantear el mecanismo, ¿verdad? Para que lo tengan ahí. Es como les mencionaba, son dos reacciones que no ocurren simultáneamente, ¿verdad? Sino que debe de ocurrir una primero y luego debe de ocurrir la otra. O sea, aquí tenemos nuestro alquino, el amiduro de sodio, que es un compuesto iónico, ¿verdad? Tendríamos que ser todos claros. Entonces ahí tenemos lo que es el ion sodio, que en este caso recibe el nombre de un ion espectador, ¿verdad? Es decir, es un ion que está ahí, pero que solamente está viendo. Este ion amiduro pues tiene dos pares de electrones solitarios y tiene una carga negativa. Entonces, bueno, como decíamos, estos alquinos terminales, lo que tienen la característica es que podrían donar, ¿verdad? Este protón, aquí saldría la flecha, ¿verdad? Del par de electrones que se unirían a este protón. Luego el par de electrones se quedarían ahí en este átomo de carbono, ¿verdad? Y por eso decíamos que ahí el producto va a ser un ion acetiluro, ¿verdad? Entonces tendríamos que sería CH3, CH2. Miren que el triple enlace no se rompe, ¿verdad? Es decir, el triple enlace no le pasa nada. Aquí este es otro sitio de reactividad que tienen los alquinos terminales, que es ese átomo de hidrógeno, ¿no? Entonces aquí tendríamos que estar claro que cuando este nitrógeno se une a este protón, entonces se convierte en el amoníaco, ¿verdad? Ayer les revisé una tarea en la plataforma y les adjunté, ¿verdad? Las respuestas correctas porque varios habían tenido pues este error con lo que son las flechas. Pero aquí se forma el amoníaco. Aquí entonces, como decíamos, ese ion sodio sigue estando ahí. Se atraería, ¿verdad? Esa carga positiva con la carga negativa. Esta sería nuestra reacción 1. Pero luego tenemos una segunda reacción, ¿verdad? Que es, que ya implicaría la adición del bromuro de metilo, ¿verdad? En este caso. Entonces aquí lo que tenemos que estar pues todo claro es que en este bromuro de metilo, ese carbono tiene una carga parcial negativa, ¿verdad? Porque ya sabemos que los halógenos son más electronegativos que el carbono, ¿verdad? Bueno, y acordémonos que los haluros de alquilo tienen una hibridación sp3, ¿verdad? Pero aquí lo que quiero mostrar es que este tiene una carga parcial positiva y por eso es que
este ion acetiluro vendría y atacaría, ¿verdad? A este carbono, porque la carga negativa fue lo que mencionamos, ¿verdad? Cuando comenzábamos a ver lo de los mecanismos de reacción, decíamos, la base o como la regla sencilla es que las reacciones ocurren porque hay atracciones, ¿verdad? Hay fuerzas atractivas que atraen a unos hacia los otros, ¿verdad? Entonces aquí, este cargado negativamente es atraído por este cargado positivamente, este enlace se rompe y el bromo se lleva, ¿verdad? El par de electrones de enlace. Y entonces el producto, que era la pregunta que se les hacía así, aquí, ¿verdad? Que dieran la estructura del producto mayoritario, pues entonces tendríamos que este carbono va a quedar unido con este, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí tendríamos que estar todos de acuerdo que este es el but 1 ino, ¿verdad? Aquí el producto, y era lo que leíamos en el libro, ¿verdad? Estas reacciones que implican alargar la cadena en síntesis orgánica son reacciones que son de mucha importancia, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a esperar aquí. Y como hemos dicho, este atacó a este carbono, ¿no? Y este carbono queda unido a los 3 hidrógenos, ¿no? Entonces hemos pasado del but 1 ino al pent 2 ino, ¿verdad? Que sería el producto mayoritario, ¿verdad? Aquí, como les digo yo, estos números son bien importantes porque si usted adicionara estos dos reactivos al mismo tiempo con el alquino, con quien reaccionaría el amiduro de sodio sería con el haluro de alquilo, no con el alquino, ¿verdad? Y por eso es que son dos reacciones diferentes. Esta es una reacción que forma este producto y hasta que todo esto ha reaccionado es que usted puede adicionar, llevar a cabo la segunda reacción para tener, ¿verdad? Lo que sería este producto final. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o alguna duda. O si estamos bien. Bien. O no. Bueno, cualquier cosa, como les digo yo, pues eso está en la sección 5.14. Es casi al final del libro, ¿verdad? Bueno, perdón, de este capítulo 5, no del libro, sino que el capítulo 5. La importancia de esto es porque nos permite, ¿verdad?, introducirnos a la síntesis de compuestos orgánicos a través de varios pasos, ¿verdad? Y bueno, que es ya la sección con la cual concluye, ¿verdad?, ya este capítulo. Y bueno, de ahí viene la parte de los polímeros, pero nosotros no vamos a lograr llegar a ver hasta aquí hasta los polímeros. Nosotros lo que vamos a evaluar, ¿verdad? En la evaluación del próximo martes sería hasta esta sección, que sería hasta la sección 5.15. Y aquí entonces, si se fijan, está eso que les mencionaba yo, ¿verdad? Que siempre aparece como 1 y como 2. Por aquí se lo explican del por qué aparecen separadas las reacciones, ¿verdad? O bueno, creo que es anteriormente, donde les mencionan la importancia de eso, ¿verdad? De que no son
No es que se lleven a cabo simultáneamente, sino que son dos pasos diferentes. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? ¿O estamos bien? ¿O es que todavía no lo habían estudiado? Bien, ya quedó un poco más claro. Ok. Bueno, bien. Entonces ese era uno de los ejercicios. El otro era este. ¿Alguien sabe la respuesta? ¿Cuál sería la estructura del producto mayoritario en esta reacción? Como les mencionaba, los alquinos sufren las mismas reacciones que los alquenos, aunque hay algunas diferencias entre ellos, ¿verdad? Los alquinos, igual que los alquenos, se pueden hidrogenar. Esto en el libro está un poco antes de esto que les estaba mencionando. Es la sección 5.12. En la sección 5.12 hablan sobre la adición del hidrógeno a los alquenos y a los alquinos. La de los alquenos lo repasábamos en la reunión anterior. Habíamos hablado, ¿verdad? Que siempre requiere de un catalizador metálico, que es donde se lleva a cabo la reacción. Pero la otra diferencia es que, por ejemplo, si usted hidrogena un alquino, y aquí lo podemos leer, ¿verdad? El hidrógeno se adiciona a un alquino en presencia de un catalizador metálico como paladio platino del mismo modo que lo hace un alqueno. Es complicado detener la reacción en la etapa del alqueno porque en presencia de estos eficaces catalizadores metálicos, el hidrógeno se adiciona con facilidad también a los alquenos, ¿verdad? Por lo que la reacción no se puede detener, la reacción va a ocurrir. El alquino se hidrogena para formar un alqueno, pero como el alqueno también se puede hidrogenar bajo las mismas condiciones, ese alqueno se hidrogenaría para dar lugar al alcano, ¿verdad? O sea que aquí, si utilizamos las mismas condiciones, llegaríamos hasta el alcano. Si nosotros nos quisiéramos detener en el alqueno, aquí tenemos este otro reactivo, ¿verdad? Es posible detener la reacción en etapa del alqueno si se utiliza un catalizador metálico parcialmente desactivado. Y el catalizador de esta clase más utilizado es el catalizador de Lindlar, así se llama el reactivo, que era este, si ustedes se fijan, en la, solo que esta imagen me la tomé de un libro que estaba en inglés, entonces aquí aparece Lindlar's Catalyst, pero este es el nombre del catalizador, ¿verdad? Que es el de Lindlar. La ventaja que tiene, bueno, el cuidado que tendríamos que tener cuando aparece este nombre, es que este catalizador sí logra detener, ¿verdad? La reacción en el alqueno. Entonces aquí sí nos lo llevamos para nuestra pizarrita y nosotros dijéramos, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la estructura de este producto? Pues entonces aquí lo que tendríamos que estar claro es que este reactivo va a tener el poder, dijéramos, de poder detenerse en el alqueno. Entonces el producto se adicionaría, ¿verdad? Lo que les mencionaba acá. Pensar que este carbono tiene un hidrógeno. Este de aquí, ¿verdad? Este carbono de acá tiene un hidrógeno. Este carbono de acá no tiene ninguno. Por la hidrogenación con este catalizador, entonces lo que ocurriría es que a este carbono se va a unir un hidrógeno y a este carbono se va a unir otro, ¿verdad? Y se va a formar un alqueno. Entonces aquí tendríamos que estar claro que este quedaría como CH2, ¿verdad? Este quedaría como un CH
y luego pues tendría el resto de la estructura, ¿verdad? Ay, qué feo que me quedó ese ciclo. ¿Qué sería el ciclo, verdad? En este caso. Entonces, como les mencionaba, la ventaja, ¿verdad?, de este catalizador es que podemos detener la reacción en lo que es el alqueno, como lo leíamos acá, ¿verdad?, en el libro. Es posible detener la reacción en etapa del alqueno si te utiliza, ¿verdad?, este catalizador de Lindlar. No sé si ya lo tenían esto apuntado en su resumen o todavía no. No, todavía no. Bien. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o alguna duda. Hoy hemos repasado varias cosas. Así un poco rápidamente. No sé si hay alguna pregunta o hay alguna duda. Si quieren que lo dejemos hasta aquí para que les dé tiempo como de procesar todo lo que hemos visto el día de hoy y terminamos el día de mañana. ¿Les parece? Sí, que está bien, vamos como 7 meses para procesarle y todas. Ah, ok. Bueno, entonces, si quieren, pues lo dejamos hasta acá.